Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Puede tomar su asiento. Y como siempre le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra del Señor. Ponga mucha atención, porque en esta hora vamos a pedirle al Señor que haga algo especial en nuestras vidas. Que lo que vamos a estar aprendiendo quede revelado en nosotros de una forma clara. Ojalá que haya entendido qué fue lo que leímos. Se lo voy a leer una vez más para que quede claro en su mente y en su corazón. Dice así, Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Me voy a centrar en una sola cosa de lo que habla la palabra de Dios ahí. Siempre recuerde esto, que esto no es algo que viene de un hombre a otro hombre, que esto no es una enseñanza humana que viene de un ser humano a otro ser humano, que esto no es una filosofía de una persona a otra persona. No es lo que el hombre cree o ha establecido o ha fundado o ha formado para formarle a usted un carácter espiritual. Siempre recordemos esto, que Cristo Jesús no era otro que el mismo Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Tuvo que hacerlo así porque habría que derramarse sangre para la remisión de los pecados, para la reconciliación de los hombres con Dios. Por eso Dios tomó una humanidad semejante a la nuestra, pero sin pecado, para llevarla al sacrificio y así poder hacer la relación, la expiación con Dios. Pero ya que hizo esa relación, Cristo dijo a sus discípulos por allá en Juan 14 y 16, dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. En otras palabras, Cristo dijo, ustedes tienen al mismo Dios hecho hombre acá, porque tiene que ir a hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Se lleva a cabo el sacrificio para el perdón de sus pecados. Ustedes creen en ese sacrificio, creen en su resurrección o en la resurrección de Cristo de entre los muertos, y ya el mismo Dios hace morada en ustedes y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Bendiga el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor, pero déselo con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos entendiendo hasta ahí. Si vamos entendiendo hasta ahí, entonces el que dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dirige a la iglesia, número uno, a través de los líderes. Número dos, directamente en usted, le habla, le revela ahí mismo, porque usted es templo del Espíritu Santo. Individualmente usted es templo del Espíritu Santo, eso lo dice allá en 1 Corintios 6, 19. Pero la iglesia también es templo del Espíritu Santo y tiene un líder la iglesia. Entonces aquí vemos nosotros que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está revelando algo. ¿Y sabe qué nos está revelando, mi hermano, mi hermana? Nos está revelando que nosotros debemos tener discernimiento.
Una vez más, hermanos, no es nada más meternos a cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios. Yo no menosprecio a nadie que predica la palabra de Dios, pero yo puedo decirle sin temor a equivocarme que hay muchas iglesias que no han sido abiertas por dirección divina, sino por una división que hubo en una iglesia, y uno de los ministros que de pronto no salió de acuerdo con el pastor se fue a abrir una iglesia y abrió una iglesia, pero no era el tiempo, porque salieron mal, salieron enojados, y a poco no era el tiempo. Pero hay muchas iglesias así. Lo que sí nosotros entendemos por la palabra de Dios, que nosotros como pueblo de Dios debemos tener discernimiento espiritual. Una vez más le digo, no estamos en cualquier reunión. Esta es una reunión del pueblo de Dios. Estamos recibiendo dirección divina. Estamos recibiendo dirección espiritual. Y si usted lee la Biblia juntamente conmigo, dice así. Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos dice, Filipenses 1:9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Estamos entendiendo? ¿Se da cuenta usted cuál es el lugar del líder? Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Oro por ustedes para que abunden en amor, en ciencia, en todo conocimiento. Fíjese bien, oro por ustedes. Los líderes, más que todo el varón, porque en el caso de mi mujer en estos momentos tiene criaturas que atender, tiene hijos que levantarse a llevarlos a la escuela. Yo podría hacerlo, pero ella siente que ella lo puede hacer. Entonces yo me dedico a otras cosas que son a las que debo dedicarme. Y tengo tiempo para por la noche hablar con el Señor, meditar en el Señor, estudiar la palabra como en este caso. Me decía en esta mañana el encargado ahí de los apartamentos donde estoy, perdóneme. ¿Por qué quiere que le perdone? Le digo, porque no lo dejamos dormir, y es que hubo un problema ahí con un borracho como unas 3 horas, y le digo, no se preocupe. No, lo desvelamos. No, le digo, cuando el borracho llegó, estaba haciendo un alto porque ya estaba muy cansado de estar estudiando. Y me sirvió mientras el borracho estaba con ustedes dialogando, ahí me descansé para volverme a sentar otra vez. ¿Y qué estaba haciendo, hermano Rodríguez? Leyendo la palabra de Dios. Cocinando espiritualmente para que comas. Orando para que el Señor te bendiga. El apóstol Pablo dice, yo oro por ustedes. Oro para que Dios les dé mucho amor, mucho conocimiento, para que les dé discernimiento. Oiga bien, vean lo que dice ahí enseguida, ponga mucha atención. En el versículo 10 hay algo muy hermoso. Miren qué precioso, uno comienza a leer la escritura y le saca tanto provecho. Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por supuesto, conocimiento de Dios, conocimiento espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué oraba el apóstol Pablo? Para que la gente tuviera mucho amor y mucho conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Ahí dice el verso 10. Para que aprobéis lo mejor. Fíjense bien. Para que aprobéis lo mejor. Para que sepas discernir, para que sepas hacer diferencia entre una cosa y otra. Y para que puedas tú escoger lo que mejor te conviene en cuanto a las cosas espirituales. Porque ya no es asunto que si nos conviene en las cosas materiales, ya no es asunto que si nos conviene en el futuro en cuanto al mundo, en cuanto a la familia. Lo más importante, mi hermano, mi hermana, es que nosotros busquemos
miremos y aprobemos lo que conviene a las cosas espirituales, porque el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Si nosotros buscamos afirmarnos primeramente en las cosas que se irán acomodando solas. Bendito el nombre poderoso del Señor. Una vez más, Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10. A mí me gusta entretenerme, estamos aquí en una escuelita. Me detengo lo más posible para que esto no solamente se lo aprenda, sino que se le quede grabado allá adentro, que lo tenga como un tatuaje allá, que se recuerde a todas horas, y que con esto usted crezca espiritualmente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué está diciendo? Dice Pablo: estoy orando por la congregación, para que la congregación pueda tener el conocimiento de Dios, el discernimiento espiritual, para saber aprobar, darle su aprobación a las cosas que agradan a Dios, a las cosas que debe hacer. ¿Por qué? Porque termina diciendo así la palabra de Dios: a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea que Cristo viene. Y el día que venga Cristo se va a ver en dónde estábamos plantados. Pero si tú no lo sabes, ¿cómo vas a hacer las cosas? Por eso, hermanos, es una responsabilidad de parte de Dios para mí en esta hora. No que me meta en chismes de nada para con usted. Aquí lo más importante es Dios, el que está en medio nuestro, y lo más importante es la salud y el crecimiento de la obra, el crecimiento de la iglesia, para que usted, mi hermano, para que usted, mi hermana, pueda crecer de la manera como Dios quiere. Gloria a Dios. ¿Entendemos, hermano? Les voy a hacer preguntas. No tiene que responder. Pero no es cierto que en estos días la mayoría de cristianos, cuando escuchamos que se habla de Dios, creemos que es de Dios. Escuchamos una invitación a una actividad, ciegamente creemos que es de Dios. Nos invitan y nos vamos inmediatamente. Nos sirven la comida y nos comemos todo. Hermano, hermana, esto es muy serio. Cuando yo creí en el Señor, a mí me dijeron que había como unas 700 organizaciones cristianas en Estados Unidos. Le hablo de 35 años atrás. Ahora dicen que hay como unas 4,700. Eso es lo que dicen. Imagínense, si eso es cierto, si eso fuera cierto, entonces hace 35 años yo tenía que cuidarme de no comerme comida que me hiciera daño, porque había como 700 organizaciones religiosas, y si hay 700 es que ninguno está de acuerdo. Cada quien va por un lado en un área y por otro lado en otra área, y si ahora hay cerca de 5,000, imagínense el peligro que hay. Y por eso es que ahora más que nunca nosotros debemos poner atención en estos dos versículos que habla la palabra de Dios. Y hoy más que nunca nosotros debemos orar por los hermanos y estar sanos, estar libres de todo problema. Que si estoy enfermo, sí, a veces estoy enfermo. He venido con problemas del pecho y de los bronquios. ¿Y usted qué tiene que ver en eso? Ese es asunto mío, ¿verdad? Yo debo de tener una relación con el Señor. Usted lo que merece es que yo ore por usted. Usted lo que merece es que yo busque una bendición de parte de Dios. Así esté tirado ahí. Ojalá que me entienda. Entonces dice el apóstol Pablo: yo estoy orando
para que ustedes sean llenos de amor, llenos del conocimiento de Dios, llenos de toda ciencia de Dios, para que puedan aprobar lo mejor, para que puedan ustedes ser aprobados ahora que ya viene Cristo. Si Cristo ya viene, es necesario que usted y yo sepamos cómo conducirnos en esta tierra, en medio de tantas corrientes religiosas. En estos días, déjame decirte, se ha metido la brujería dentro de la iglesia, se ha metido el mundo dentro de la iglesia, se han metido un montón de cosas dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome lugar en nosotros, el Espíritu Santo limpiará de todo aquello que viene con intenciones de hacer daño a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hermanos, dice ahí la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy. Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Ahora en la versión Dios habla hoy. Quiere decir, en una traducción que hizo otra persona diferente a la que leímos. Da a entender lo mismo, pero es otra persona la que tradujo este escrito. Y dice así en el verso 9: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. ¡Qué precioso! Usted necesita saber hacer diferencia de una cosa y otra. Nosotros como líderes no debemos meter nuestras cosas personales. Que si yo no puedo pagar mi renta, ese es un asunto muy aparte. Yo tengo que venir a darles a ustedes un mensaje limpio, un mensaje sano, un mensaje que no tenga que ver con el asunto de mi renta. Si yo tengo un problema en mi hogar, yo no tengo que venir a meterles eso a ustedes. Para que me entiendan, por ahí hay problemas entre un padre y una madre jóvenes. Nunca se pongan a pelear en medio de sus hijos. Atiendan a sus hijos, anímenlos, motívenlos, háganles sentir que son importantes, aunque por dentro se les esté removiendo allá las entrañas. Atiéndalos, llévenlos a acostar y luego busque arreglarse ahí. A lo que yo me refiero es a lo que está ahí en la palabra de Dios, que dice Pablo: yo estoy orando para que ustedes, chiquitos, reciban mucha bendición de Dios, y para que ustedes sepan hacer la diferencia de lo que oyen, de lo que ven, para que ustedes puedan comprobar lo que agrada a Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana? Entonces, así como nosotros hacemos con los niños, que se mantengan ajenos a cualquier cosa, pero que estemos orando. ¿Cuántas veces se aconseja cuando uno va a retiros o a servicios para matrimonios, para cómo instruir a los hijos? ¿Cuántas veces se nos enseña ahí que uno muchas veces no se fija y uno trae sus problemas o anda deprisa y le encarga uno algo a la criatura y uno espera que la criatura lo haga de la misma manera que uno lo hace? Y cuando aquella criatura, en tratar de hacer lo que le mandamos, comete algún error, rompe alguna cosa o algo, en lugar de decirle: ¿sabes qué, chiquito? No te preocupes, esas cosas pasan. Si le pasan a tu mamá, si le pasan a tu papá, ¿cómo no te van a pasar a ti? Sabiendo que está buscando hacernos el favor. Pero cuántas veces, hermanos, en lugar de agradecerles y de decirles: ¿sabes qué? Gracias, permíteme, yo lo hago, no te preocupes, esas cosas se vuelven a recuperar. Muchas veces le decimos: ¡tonto! ¿Qué es eso, hermanos? Hay que enseñarlos a crecer. Tenemos que enseñarles para que ellos tengan libertad de escoger, de aprobar lo mejor al rato. Porque nosotros mismos
mismos ya los estamos programando. ¿Cuántas veces el padre o la madre, porque el hijo cometió un error, inmediatamente le dice, tú no sirves para nada? Y ahí lo va marcando. ¿Sabe qué va a hacer? Va a ser un muchacho inservible, bueno para nada, porque usted lo está diciendo. Y si su propio padre lo dice, qué precioso es que lo vayan criando con esa libertad y con todos los errores que uno tiene de niño, y poco a poco con amor lo vaya haciendo crecer hasta que él sepa hacer diferencia. Yo me recuerdo, yo salía mucho a hacer campañas por todos lados, pero siempre buscaba un orden con mis hijos. A la edad de unos 22 años, mi hija menor me dijo, papá, lo estaba esperando porque quería ver si me puede dar permiso para esto y esto y esto. Y le digo, siéntate, amorcito, conmigo, siéntate. Y se sentó. Y le tomé la manita así y le dije, preciosa, ya no me preguntes. No me esperes, porque a veces salgo y me quedo meses allá. A veces me meto entre las montañas, no se pueden comunicar conmigo. Ya, hija, ya te puse el fundamento, ya me mostraste que tienes fundamento. Ahora, cuando tengas que hacer algo, primeramente órale a Dios y haz lo que mejor conviene. Y me dijo, ¿sabes qué, papá? Te doy gracias, porque eso que me has dicho me va a hacer más responsable todavía y más voy a buscar honrarte. Pero es necesario que desde pequeños tengan esa libertad. Por eso yo les digo, hermanos, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, nunca se anden escondiendo para nada. Nunca se anden ustedes guardando cosas porque les hacen daño. Cuando usted tenga problemas, venga, vamos a hablar. Aunque usted tenga una prueba con una tentación, venga, platíquemela, le voy a entender. Somos seres humanos, todos hemos tenido problemas de unos o de otros. Algunos, hermanos, hemos resistido y nos hemos mantenido ahí, pero a poco lo que yo he aprendido te va a servir a ti y con ese consejo vas a salir adelante. Pero yo solamente te quiero decir en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que lo que Dios quiere de ti es que vayas recibiendo la dirección del Espíritu Santo para que llegue el momento que tú sepas hacer diferencia entre las cosas que no agradan a Dios y las que agradan a Dios, y que termines haciendo lo que es la voluntad de Dios. Pablo dice, yo oro por la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Venga conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Ponga mucha atención a la palabra del Señor. No es asunto nada más de creer en Cristo, de acercarnos a una iglesia, de estar cantando cantos y escuchar cualquier predicación y a ver qué sale. No es a ver qué sale. Hay que prepararnos, hay que estar conscientes, hay que estar seguros. Qué precioso es que en cualquier momento tú puedas decir, si Cristo viene hoy, no soy perfecto, pero Él sabe que me he mantenido ahí buscando agradarle en todo lo que se puede, y si Cristo viene ahora, yo me voy con Él. ¿No le ha sucedido a usted? ¿Cuántos mensajes no habrán escuchado por ahí? Yo creo que han escuchado muchos mensajes, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes no han escuchado? Y por ahí de pronto se predica un mensaje donde se pone a pensar a la gente si está listo para irse con Cristo, y se hace la invitación y la gente se sincera y pasa casi toda la congregación. Y qué bueno, porque son sinceros. Pero yo creo, mi hermano, mi hermana, que nosotros debemos tener la plena seguridad de saber que estamos escogiendo lo que agrada a Dios. Y por eso a cada día vamos a estar tocando temas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ya lo tenemos. Vea lo que dice la palabra de Dios.
Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Dice así: queridos hermanos, está hablando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no crean ustedes o no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, oiga esto, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Les está hablando a los hermanos. Los cristianos deben estar capacitados por el Espíritu Santo que mora en ellos para poder probar los espíritus. No crea usted que está hablando de buscar espíritus, de probar los espíritus que constantemente se manifiestan a través de las personas. ¿Cuántas veces ha sucedido? A mí una vez me dijeron dos hermanos por ahí que se pasaron la noche orando y me dijeron: hermano, el 24 de octubre va a haber un terremoto y se va a hundir la ciudad de Los Ángeles, y usted que tiene programa de radio, dígalo. Y yo les digo: no, hermanos, yo no voy a decir nada, ni esperen. Pero dijo el Señor, pero no me lo dijo a mí. Pero a nosotros nos dijo: pues entonces háganlo ustedes. Pues si no lo quiere hablar usted, déjenos a nosotros usar el programa para decirlo. Tampoco los dejo, porque es mi responsabilidad, ¿verdad? Pero hermanos, ahí me quisieron profetizar que me venía una maldición si no aceptaba, y les digo: hagan lo que quieran. Pero mientras Dios no me lo diga, a mí no me lo confirme, no puedo decirlo. Pasó el 24 de octubre y no sucedió nada. ¿Y qué tal si abro la boca? No, entiende que no. ¿Por qué razón? Porque uno debe estar consciente. De pronto hay personas, por lo regular más sucede en las hermanas, que viene una mujer de alguna iglesia, por ahí es una mujer media liberal, en una iglesia media liberal también, y viene a la iglesia por ahí donde hay hermanitas muy tranquilitas, y viene y comienza a pasear su mirada y le clava la mirada a una hermanita por ahí, y viene y se le sienta al lado y comienza a platicar con ella. Al rato le suelta una profecía y le dice: el Señor dice que tienes que ir a cierta reunión que tenemos. Y ahí va la hermana porque piensa que es una profecía de parte de Dios, y al rato ya se las llevaron a aquella iglesia. ¿Por qué? Porque no saben hacer diferencia entre una cosa y otra. Y la palabra de Dios claramente dice, no se lo digo yo, el apóstol Juan lo dice ahí: hermanos, les habla a los hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí al comenzar la palabra, mi reina? No, comenzando el versículo: queridos hermanos, amados hermanos, a los cristianos, a los de la iglesia del cuerpo de Cristo en la ciudad de San Salvador, a los que estamos aquí, amados hermanos, ¿qué dice? No crean que. ¿Qué dice, hermanos? No crean a todos los espíritus. Fíjese, o sea que debemos tener la capacidad del discernimiento espiritual para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Ese no es asunto que el pastor nos va a defender. No. Esto es algo que viene acá de hermano. Es un escrito del apóstol Juan a nosotros. O sea que tenemos el discernimiento, debemos tener el discernimiento. Tenemos la capacidad de conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Fíjese bien, verso 3. De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Una vez más, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? Ya me gustó más, pero no me convencen todavía. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Ya me gustó, pero quiero algo más todavía. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Se nota la diferencia? Pues mi hermano, mi hermana, el apóstol Juan, por eso yo les digo,
qué dicha tenemos nosotros de tener a esos gladiadores de la fe, a esos tremendos hombres de Dios que nos dan una orden. Y Juan, que cuando se adhirió al Señor, cuando se acercó al Señor, cuando el Señor lo llamó, era casi un adolescente, era el más jovencito de todo el grupo, un jovencito, casi un adolescente, que comenzó a caminar con el Señor y murió ya casi de 100 años. Imagínense todos los años que caminó con el Señor. Fue tremendo todo el aprendizaje, y ya cuando era viejecito era una miel. Él hablaba de una manera tan preciosa como viejecito. Y aquí dice: hermanos, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Y al decir no creáis a todo espíritu, es que tenemos nosotros que tener el discernimiento espiritual. En otras palabras, te está diciendo: tú tienes de parte de Dios la iluminación espiritual para que puedas descubrir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En el mundo espiritual, ya no digamos con las cosas que te presentan, con la ciencia y con la tecnología, no, con las cosas espirituales. Debes de tener ese discernimiento. Por eso Pablo decía: oro a Dios para que ustedes tengan mucho amor y para que les dé mucho conocimiento espiritual, para que comprueben cuál sea lo mejor. Por eso les digo, hermanos, no es asunto nada más de que le entregamos la vida al Señor y nos metemos en cualquier lugar. No es asunto nada más de venir a la iglesia y cantar y escuchar cualquier mensaje. No, estos son mensajes que nos abren el entendimiento espiritual, donde podemos darnos cuenta que estamos llamados a algo más que reunirnos como cualquier reunión. Es una reunión donde se nos está preparando espiritualmente. Y aquí el apóstol Juan dice: amados hermanos, no creáis a todo espíritu. O sea, no te dejes ir con el primero que te diga: ay, vente para acá. No creáis a todo espíritu. ¿Me estás entendiendo, hermano? Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. En otras palabras, tú ahora estás conectado con Dios. Ahora tienes el conocimiento divino. Ahora tienes la capacidad de conocer no solamente a las personas. Uno se da cuenta, hermanos, cuando alguna persona anda en problemas. Alguien se le va acercando por ahí y usted ya sabe con qué propósito va. Usted siente que va sobre la bolsita del dinero, o usted siente si le va a enamorar. ¿A poco no? Sí. O usted siente si es una persona que anda drogada y le va a dar un golpe por ahí, sea hombre o mujer. Hay tanto loco por ahí que bien puede venir y te puede dar un golpe. Anda todo loco. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no solamente podemos discernir en lo físico, sino podemos discernir en lo espiritual. Y en lo estamos o debemos estar viviendo ya en la vida espiritual, en el medio espiritual. Y por el espíritu, Satanás espiritualmente es como va a tratar de desviarnos. No crea que Satanás se va a manifestar con los cachos, como ustedes dicen, y la cola, no, hermano. Con astucia, por medio de hombres, por medio de mujeres, buscando sacarnos del camino del Señor. Pero precisamente por eso nosotros debemos leer la palabra de Dios y tener la revelación. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso a veces nosotros no lo meditamos. Cualquiera le dice: hermano, venga, porque mire, se está presentando el profeta fulano de tal, en tal lugar. ¿Dónde? ¿Cómo no? Sí, voy a estar, voy con usted. ¿Qué pasó, hermano? Tenga cuidado. Y si acaso fuera, esté a una distancia. Pero en estos días, hermanos, hay un montón de profetas, los cuales son profetas que le profetizan a la bolsa del dinero nada más. Porque hay un montón que van y lo único que le sacan es el dinero. No le sacan la duda, no le sacan los problemas, le sacan el dinero. Fíjese bien lo que le digo. Usted tiene que ser sabio de parte de Dios. Amados hermanos, probad
a los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos profetas se han echado a andar por el mundo. Nosotros vivimos en estos días como si aquellos profetas que salieron por el mundo ya se murieron, se hicieron viejos. No, hermanos, esto se reproduce como los hongos cuando cae la primera lluvia. ¿Me entiende? Que brotan por donde quiera, solos brotan. ¿Ve? No se han acabado, los falsos profetas andan todavía. Andan metiéndose por donde quiera, haciendo maldades. No buscan otra cosa que su propia gloria. Y por eso dice, prueben los espíritus. O sea, estén con los ojos abiertos, estén velando. No reciban a cualquier espíritu, apruébenlos. Ustedes aprueben si es de Dios o no es de Dios. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Oh, bendito el nombre del Señor. Hay tanto de qué hablar. Quisiera darles hoy lo que puedo darles en 2 o 3 años, porque ay, Señor, como hay tantas cosas que aprender. 1 Corintios capítulo 2. A ver qué dice la palabra del Señor. Ponga mucha atención porque el Señor quiere enseñarnos algo en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Ya lo tenemos, 1 Corintios capítulo 2. Y vea lo que dice en el versículo 6 en adelante. Ahí hay un encabezado en letras negras en mi Biblia, yo no sé en la suya. O sea, unas letras negras ahí. ¿Hay algunas letras negras en su Biblia? Antes de empezar el tema, ¿qué dice? La revelación por el Espíritu. Aprendamos a leer, hermanos. En este lugar hay hermanos y hermanas que no leen la Biblia porque no la entienden. Si yo les dijera sean honestos, habría muchos que levantarían la mano. No les quiero criticar, ni les debo de criticar. Qué bueno que levantara la mano, porque eso nos da a saber que sí lo hay. Y qué bueno que está aquí, porque de aquí en adelante no le voy a dejar en paz hasta que empiece a sentir el deseo de leer la palabra, y que cada vez que usted la tome, el Señor le revele, y que después no pare de estar leyendo la Biblia, que tenga que dejar de hacer las cosas del hogar para estar leyendo la Biblia, porque déjame decir que leer la Biblia es como beber el agua cuando uno viene en un desierto. Sea el nombre poderoso del Señor. Mira ahí, 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, ¿ya lo tenemos? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mira qué precioso. ¿Qué comienza diciendo el apóstol Pablo ahí? A los cristianos como tú y yo. ¿Pero qué? Sin embargo, hablamos sabiduría. En otras palabras, nosotros los cristianos debemos estar hablando sabiduría de Dios. Ciertamente la mayoría de los que estamos aquí no tuvimos el conocimiento de las universidades. Yo le aseguro, comenzando conmigo, yo solamente cursé hasta 6º año de primaria. La mayoría de los que estamos aquí no somos profesionales, no somos doctores, arquitectos, abogados, pero no necesitamos conocer las letras en las escuelas de este mundo para poder tener sabiduría, porque aquí dice que cuando el hombre o la mujer se convierte a Cristo, puede hablar sabiduría, no sabiduría de este mundo, sino sabiduría divina. Fíjate bien, porque ya no hablas tú, ya es el Espíritu Santo el que habla. El Señor les dijo a sus discípulos: cuando vayan ante gobernantes, ante reyes, no se preocupen por lo que tengan que hablar, que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Por eso acá el apóstol Pablo dice: pero hablamos sabiduría. Nosotros, mi hermano, mi hermana, debemos tener cuidado, porque muchas veces estando en la iglesia
estamos expresándonos con frases más mundanas que espirituales. Y la Biblia dice que nosotros ya debemos irnos ajustando a las cosas espirituales, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, aquellos que ya están más maduros espiritualmente deben de hablar sabiduría divina. Y dice una sabiduría que no se aprende en las escuelas de este mundo, porque dice una sabiduría que los príncipes de este mundo, o los hombres más elevados, los hombres ilustres, que los hombres que tienen una alcurnia muy especial, que los de sangre azul no han conocido. Una sabiduría que los príncipes de este mundo no han conocido. Porque si la hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. Estamos entendiendo, hermano. Pero esa sabiduría la tienes tú, esa sabiduría la tengo yo. Y no es porque nosotros tengamos esa capacidad, sino porque el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, y es el Espíritu el que habla. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Volvamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 y ve lo que dice la palabra del Señor aquí. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, hablando de sabiduría de hombre. Pablo tenía sabiduría terrenal, pero no fue con esa sabiduría, fue con temor de Dios, fue buscando que Dios se manifestara a través de sus palabras. Y en el verso 2 dice: pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero me encanta lo que dice el verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjate bien, ni mi palabra, o sea, lo que platicas tú normalmente, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría. Nuestras palabras, nuestras pláticas tienen que ser pláticas, como dice la Biblia, sazonadas con sal. Tiene que ser pláticas agradables a Dios, porque son dirigidas por el Espíritu Santo. Ni mi palabra ni mi predicación, fíjate bien, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Tú no necesitas el conocimiento de ningún erudito salido de las universidades para estar acá y para conducirte acá. Acá necesitas la revelación del Espíritu Santo, acá necesitas la dirección de la palabra de Dios, porque esto es lo que te conduce a la vida eterna, y esta es la sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo. Mira lo que dice acá. Gloria a Dios. Mira lo que dice acá en el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Oiga, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Imagínense que usted y yo llegáramos a la madurez espiritual. Dice, si somos maduros podemos hablar sabiduría de Dios en misterio. ¿Ve? O sea, nos pasamos a otro nivel que el hombre no puede entender. Dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual ya Dios predestinó para que esa sabiduría se manifestara ahora a través de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Verso 8, la que ninguno, o la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo, o ninguno de los reyes, ninguno de los ilustrados en este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. No dice para el profeta fulano de tal, no dice para el pastor Rafael Rodríguez, dice para los que aman a Dios. Está preparada la riqueza de la sabiduría divina, oculta para los reyes de este mundo, pero revelada a los hombres que han creído en Cristo. Por eso dice, cosa que ojo no vio, lo que no ha visto el hombre, cosa que oído no ha oído, cosas que no han subido al corazón del hombre o que ni siquiera las ha pensado el hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Mira lo que dice enseguida, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu de Dios? Una vez más, ¿cuántos creen que tienen el Espíritu de Dios? No, pero con todo el corazón, ¿cuántos creen que tienen el Espíritu de Dios? Dice esa sabiduría, Dios está dispuesto a revelárselas a sus hijos por el Espíritu, y el Espíritu de Dios está en ti y el Espíritu de Dios está en mí, y si nosotros le damos oportunidad, Él puede hablar a través de nosotros, Él puede decidir a través de nosotros, Él puede aprobar a través de nosotros o puede desaprobar a través de nosotros, pero es el Espíritu Santo en nosotros, cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha oído, cosa que no ha subido al corazón de los hombres, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Para ti, hermano, para ti, hermana, tú puedes tener discernimiento espiritual y puedes agradar a Dios, y Dios te puede usar en muchas cosas, pero hay que estar preparados por el mismo Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Vea lo que dice acá, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese eres tú ahora que has creído en Cristo. Pero mira lo que dice ahí en el verso 14, hablando del hombre que no ha creído en Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Entendemos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Venga conmigo. Y vamos a Hebreos capítulo 5, y ahí les voy a terminar. Una vez más, ¿de qué estamos aprendiendo en esta tarde? Estamos aprendiendo de que el Señor quiere tomar lugar en nosotros para poder saber discernir lo que es agradable a Dios o no. Y ninguno de nosotros por sí mismo, porque sea muy inteligente o porque sea una persona muy capaz, va a poder saber discernir. Es el Espíritu Santo en nosotros el que tiene el discernimiento, y nosotros solamente permitiendo al Espíritu que lo haga a través de nosotros y glorificando a Dios. Hebreos capítulo 5 versículos 11 en adelante. Aleluya. ¿Se recuerda con qué comenzamos? Con lo que dijo Pablo. Estoy orando a Dios para que los llene de amor, para que los llene del conocimiento, y para que ustedes puedan aprobar lo que conviene. Fíjese bien, para que ustedes sepan discernir, es necesario saber discernir. Aquí el escritor de esta carta, algunos dicen que es el apóstol Pablo, no hay seguridad. Simplemente vamos a decir el escritor de la carta a los hebreos. El escritor de la carta a los hebreos les está escribiendo a un grupo de creyentes que ya deben de tener un nivel bastante elevado. Y les escribe porque los encuentra que ya descendieron otra vez. O sea que iban en un nivel de ascenso,
que iban subiendo, pero cuando les escribió, ya los vio que ya estaban otra vez allá abajo. Y dice así, ponga atención, hermano, esa puede ser una exhortación del Espíritu para usted o para mí. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Miren qué tremendo. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, tenemos mucho que decir, como diciendo, quisiéramos compartirles muchas cosas espirituales, pero nos encontramos que estamos hablando al viento porque ustedes están allá abajo. ¿Ven? Dice una vez más, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto hay tiempos cuando nosotros tenemos el oído espiritual muy agudizado. Podemos escuchar muy bien la voz de Dios, la dirección divina, y ahí vamos muy felices, muy gozosos, muy avivados. Y de pronto se comienzan a ver cosas en el hombre o en la mujer que ya no se ve con esa chispa, ya no se ve con ese empuje, ya no se ve con esa libertad, con ese gozo. ¿Por qué? Porque ahora se ha hecho tarde para oír. Le llega la noticia muy tarde, si es que le llega, pero ya cuando le llega ya cometió el error, ya cometió aquello que no le agrada a Dios. Y dice, ¿por qué lo cometí? Lo cometiste porque ya no oyes bien. Y el que no oye bien, hermanos, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Allá en Estados Unidos frecuentemente tenemos problemas los que vamos allá, porque a veces nos mandan a trabajar donde casi no hablan español y nos dan por ahí lo que quieren que hagamos y nos lo anotan y nos quedamos mirando aquello, y en lugar de hacer una cosa hacemos otra. ¿Por qué? Porque nos hablan, no les entendemos, o nos escriben, no les entendemos. Y acá, hermanos, a veces nosotros creemos haber oído algo y hacemos aquello y nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios. Y después decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me salió mal? Te salió mal porque no tienes el oído agudizado. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo decírselas. ¿Por qué? Porque el oído lo tienen tapado ya y no van a poder escuchar. Fíjese bien, dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese, hermano, por eso nosotros escuchamos mucho acerca del nuevo nacimiento. Cuando nosotros creemos, ahí nacemos de nuevo. Veamos cómo una criatura nace físicamente hablando, y esa criatura no se queda estática ahí, no se queda así como nace. No, hermanos, las mamás se dan cuenta. Esa criatura en unos días ya no le queda el trajecito que le regalaron, ya no le queda no sé cómo le llaman esos trajecitos calientitos para los niños, ya no le quedan los zapatitos. ¿Por qué no le quedan? Porque tiene que crecer. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y los hijos de Dios un día nacimos de nuevo. Y vamos creciendo y vamos creciendo. Y el Señor es el que nos viste, hermano, de acuerdo a cómo vamos creciendo. Pero no debemos quedarnos ahí, como que no crecemos, como que estamos estancados. Así les pasó a los hebreos. Y les pasó porque se descuidaron. Ese es un ejemplo para nosotros, mi hermano, mi hermana. Es un ejemplo para que escuchemos hoy, para que nos gocemos hoy y mañana volvamos a escuchar. Si es que de pronto tenemos algún problema, acercarnos y que te den el consejo y ponerlo en práctica y sacudirte aquello, porque a cada día hay alguien que te quiere poner un taponcito en el oído, y ese es Satanás. A veces pensamos que creímos en Cristo y que Satanás se jubiló, se hizo viejo y se fue a dormir. No, hermano, el diablo no se hace viejo. Sigue siendo el mismo mañoso de siempre.
Nosotros somos los que podemos descuidarnos en ocasiones, pero el diablo no duerme, mi hermano. Así es que estamos hoy aquí para prepararnos, para descubrir lo que nosotros debemos ser en Cristo Jesús. Verso 13 y ahí terminamos. Dale un aplauso al Señor si lo desea. Le doy la oportunidad que lo haga, pero déselo con todo el corazón. Oiga esto, viene el escritor de la carta a los hebreos y dice, les traía una comida especial, pero resulta que la comida no les queda a ustedes, dice. Yo les traía comida de adulto, una carne ahí especial, pero me encuentro que necesitan pacha, dicen ustedes acá. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor ahí? Nos enseña que nosotros debemos ir de gloria en gloria. Siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Siempre para adelante, nunca para atrás. Siempre en victoria, nunca en derrota. Ahora no porque nosotros podamos, no, pero el Señor dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes para que esté con ustedes todos los días. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Oiga esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? ¿En qué, hermano? En el discernimiento del bien y del mal. Fíjese bien. El apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan discernimiento. Y usted, mi hermano, mi hermana, debe captar la enseñanza cada día y pedirle a Dios que le fortalezca, que le anime, que le revele y tener ese discernimiento para que crezca sano en su vida espiritual. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor. En este tiempo o en este momento me queda tiempo para que si alguien desea entregarle la vida al Señor, yo no sé si hay alguien en esta noche que no le ha entregado la vida al Señor y en esta noche quiera rendirse a Él y quiera comenzar una nueva vida, para que el Señor le dé la revelación y le dé el entendimiento y le dé el discernimiento. O posiblemente hay hermanos o hermanas que dicen, hermano Rodríguez, yo soy esa persona de que habló el Señor en este día, porque yo soy una persona que no he meditado en nada más me dicen, mire, oiga aquí, venga acá, vaya allá, y yo voy, y yo lo creo todo. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, yo siempre pensaba que todos los que dicen gloria a Dios y aleluya, todo es bueno. No todo es bueno, hermano. No todo es bueno, hermana. Y el Espíritu Santo nos dice en esta noche a través del apóstol Pablo que es necesario que tú y yo sepamos tener, o que tú y yo tengamos conocimiento para poder aprobar lo que es agradable a Dios. La palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos la necesidad de saber conocer los espíritus y no creer a todo espíritu. En esta noche, si tú eres esa persona, dile en esta noche o en esta tarde, si tú eres esa persona, dile, Señor, has estado hablando a mi corazón. Yo soy esa persona, Señor, que no me cuesta pensar que haya diferencia. Pero tú me has mostrado que se han echado a andar por el mundo muchos falsos profetas, muchos falsos enseñadores. Y yo quiero que a través de este servicio, yo quiero que a través de este mensaje, Señor, tú hagas esa obra en mi vida. Yo quiero pedirte, Señor, en esta tarde, que tú me ayudes, Señor, que me des esa sabiduría espiritual para saber hacer diferencia entre una cosa y otra. Hermano, hermana, en esta tarde el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida. Entrégate a Cristo.
El Señor te escucha. El Señor te conoce. Si no has tenido crecimiento espiritual, esta es la hora de rendirte al Señor. En ocasiones nosotros nos estamos resistiendo. En ocasiones nosotros no ponemos atención. En ocasiones nosotros no buscamos a Dios en oración, en la soledad, en la quietud. En ocasiones no hacemos tiempo para leer la palabra de Dios. Esta es la tarde cuando el Señor quiere despertarte a la vida espiritual. Esta es la tarde cuando Dios quiere hablar a tu vida, hermano, hermana. Ríndete a Él. Eso es lo único que Dios espera. Eso es lo único que Dios quiere. Lo único que Dios quiere en esta hora es tomar lugar allá en lo profundo de ti. Lo único que tienes que hacer, hermano, hermana, es invitarle. Es decirle, Señor, aquí estoy. He entendido tu palabra. Yo sé que es verdad lo que se me ha estado predicando en esta tarde. Y yo quiero, Señor, que tomes lugar en mi corazón. Y yo quiero, Señor, que trates contigo. Habla con Él en esta hora. Habla con Él y dile, Señor, aquí estoy. El Señor te conoce. Si tú le abres la puerta, Él dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Habla con Él. Habla con Él y dale gracias porque hemos aprendido en esta tarde que necesitamos esa sabiduría espiritual. Ahí está el Señor. Ahí está hablando a lo profundo de tu corazón. Déjalo que obre. Dale su